Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Vamos a continuar con la clase de violencia y subjetividad, pero en esta ocasión vamos a hablar de otras dos formas de violencia que son indispensables para entender la construcción social de la violencia. Y vamos a hablar de violencia sociopolítica y de violencia institucional. Sin duda, se tratan de dos formas de violencia sumamente cruentas que han tenido una participación muy importante, perdón, en la vida social de América Latina y de México. Porque lo cierto es que las realidades contemporáneas, las realidades que tenemos hoy en día, con altos niveles de impunidad, de desigualdad social, de poco acceso a la justicia y de poco acceso a los derechos humanos, se debe a una larga historia de formas de violencia institucional y violencia sociopolítica. Recordemos tan solo la segunda mitad del siglo XX y cómo se vivió en la región. Y vamos a recordar cómo existieron muchísimas políticas profundamente autoritarias, así como también gobiernos que fueron claramente dictatoriales. Recordemos, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en la definición de muchos de nuestros procesos políticos, cosa que en otros espacios del mundo no se ha presentado, al menos no como se presenta en esta parte del planeta. Entonces tenemos que preguntarnos qué pasa con nuestras realidades. Quizá algo que nos ayude a distinguir mucho nuestra latitud, nuestro espacio geográfico de otros lugares del mundo, precisamente sea la historia de las violencias institucionales y sociopolíticas. Algo de lo que se encargó Ignacio Martín Baró en su obra, eh, donde nos presentó la psicología de la liberación e hizo un diagnóstico latinoamericano. eh, bueno, él se encargó de mostrarnos cómo nuestra realidad era distinta a la de los centros norteamericanos europeos. Y una de las cosas en las que él insistió fue precisamente leer las realidades de las mayorías populares latinoamericanas y particularmente ¿sí? Entender cómo la subjetividad de estas personas, sus comportamientos, dependían profundamente de las condiciones sociales y particularmente de las formas de producción social de la violencia tan vigentes en nuestra región, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pensar la violencia sociopolítica institucional y veremos que el tema, por ejemplo, de la violencia que padecemos en México desde 2006 al presente, al menos en su fase más acentuada, no es un proceso que se explique solamente por cuestiones psicológicas, ¿no? De especie de trastornos, ¿no? Veremos que toda la producción, ¿sí? de la violencia, por ejemplo, por el narcotráfico, no solamente se vincula con las economías criminales, ¿no? Excede mucho a esos actores sociales y también tiene que ver con prácticas desde el Estado. Entonces, vamos a hablar de la construcción social de la violencia, en esta ocasión centrada en la violencia sociopolítica e institucional. Algo indispensable para la clase del día de hoy va a ser haber revisado dos documentales que yo les pedí que vieran. El primero de ellos es Romper el Cerco, que documenta el caso Atenco. El segundo de ellos es La Libertad del Diablo, que se documentan los testimonios de victimarios y víctimas de la violencia por el narcotráfico, ¿no? Bueno, vamos a continuar y cito esto de los documentales porque va a ser elemental. Muchos ejemplos de los que yo voy a hablar aluden a dichos documentales y bueno, empecemos. Vamos en primer lugar a establecer una relación y una diferencia, una similitud y una diferencia entre la violencia sociopolítica y la violencia institucional, ¿no? Que está buenísimo como tener como
algunos antecedentes al respecto. Porque algo que suele pasar en la literatura es que muchas veces se presenta la violencia sociopolítica como sinónimo de violencia institucional y viceversa. Sobre todo porque me parece que el concepto de violencia sociopolítica surge primero, violencia institucional surge primero en la literatura, particularmente para hablar de la violencia que surge del Estado y de ciertas prácticas de abuso que se dan desde esta institución. Pero en la literatura reciente se habla también de violencia sociopolítica, sobre todo tratando de entender a los múltiples actores que utilizan mecanismos sociales para producir formas de violencia explícita, estratégica, dirigida y con propósitos de producir daño. ¿Sí? Y ahí aparecen otros actores que no se reducen exclusivamente al Estado, como los grupos criminales, pero también sistemas de organización social que son productos históricos, ¿no? Ya entenderemos esto. Entonces, me gustaría aclarar que hay esa a veces como el empate entre estos dos conceptos, que no es homogénea esta distinción analítica que yo voy a hacer ahora, pero que me parece que tiene una ventaja separarlos, ¿no? Porque nos muestra algunas características en torno a la realidad. Y entonces vamos a dividir violencia institucional, violencia sociopolítica, y vamos a entender que la violencia institucional es un momento de la violencia sociopolítica. Es decir, lo sociopolítico organiza lo institucional, ¿sí? Es decir, hay muchas manifestaciones de la violencia sociopolítica en colaboración con instituciones concretas, pero la violencia sociopolítica no se reduce a los espacios institucionales, les excede, ¿sí? Entonces, teniendo esta distinción, podemos seguir avanzando, ¿no? Vamos a hablar de cada una de estas formas de violencia. En primer lugar, vamos a hablar de la violencia institucional, ¿sí? Como hicimos en la clase pasada, conviene asociar rápidamente estas formas de violencia con algunas características fundamentales, ¿no? La violencia institucional podemos asociarla con el funcionamiento ordinario de una organización que produce daños. Es decir, hay una organización humana, ¿sí? Que en su forma, en cómo fue pensada para que funcione, produce algún tipo de daños para ciertos grupos sociales. Sé que pensarlo así en abstracto es muy difícil, ¿sí? Pero ahorita vamos a presentar algunos ejemplos que sin duda podrían clarificar esta forma de violencia. Pero vamos primero a sus características. Entonces ya dijimos que es el funcionamiento ordinario de una organización que en ese funcionamiento habitual produce daños, ¿no? Bueno, esta forma de violencia surge de la organización, operación y planeación de acciones institucionales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema del acoso sexual en los espacios universitarios, ¿sí? Durante muchísimo tiempo, el acoso sexual, particularmente de docentes, alumnas, estuvo profundamente naturalizado, ¿sí? Cuando la institución, en sus formas de funcionamiento habitual, no tiene mecanismos para atender estas formas de violencia, que son formas de violencia cotidiana, no solamente el actor que produce los daños directos es responsable de lo que está sucediendo ahí, sino que hay una colaboración institucional, ¿sí? Por omisión, ¿sí? Ante las injusticias que se dan en sus espacios, ¿no? Los espacios en los cuales tiene gestión y capacidad de transformar esa realidad y de prevenir o de evitar esos daños.
Entonces, cuando la organización en su funcionamiento habitual, en sus formas de operación y de planeación, ¿sí?, no toma en cuenta estas condiciones, está ejerciendo una forma de violencia institucional, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener muy claro que se manifiesta en la experiencia de los usuarios que buscan acceso a derechos o servicios y son deprivados de los mismos, no reconociendo o invisibilizando sus necesidades. Pensemos, por ejemplo, en todas las mujeres que durante muchísimo tiempo quisieron denunciar estos actos y ni siquiera existían mecanismos institucionales para poder hacerlo. Es decir, hasta hace relativamente poco se creó la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero antes no existían estos mecanismos, ni siquiera se pensaba como algo denunciable, ¿no? Y muchas veces las víctimas tenían que cargar con la culpabilización. Incluso hoy, aunque existen mecanismos institucionales, existen mecanismos institucionales, se sigue muchas veces culpando a las víctimas, ¿no? Pensemos muchas veces en cuando muchas mujeres acudieron a instituciones públicas a hacer denuncias de violación, ¿sí? Y, por ejemplo, mujeres que denunciaban a sus esposos por haber sido forzadas a tener actos sexuales que no querían hacer, se les pensaba como que no eran violaciones, ¿no? O sea, los mecanismos legales, los mecanismos de interpretación de las instituciones, de todos estos procesos, participan en la revictimización de estas mujeres. O pensemos en todas aquellas mujeres que cuando fueron a denunciar algún tipo de violación, una de las preguntas habituales era preguntarles si iban solas, cómo iban vestidas, y preguntas de ese tipo, sobre todo tratando de identificar conductas que supuestamente eran conductas de riesgo, pero que lo cierto es que lo único que hacían era culpar a las víctimas. Entonces, las instituciones, en sus formas de operación habitual, participan en la reproducción de formas de violencia. Y aquí tenemos algo muy, muy claro. No solamente son las personas individuales las responsables de estos actos. La responsabilidad son de los actores concretos y de la institución como actor social, ¿sí? Porque jurídicamente tiene una responsabilidad ante los derechos humanos de las personas, ¿sí? Entonces, las instituciones pueden violentar a las personas. Entonces vemos, por ejemplo, que una universidad, una institución de impartición de justicia, pueden incurrir en este tipo de actos. Pero pensemos también, por ejemplo, en centros de atención de salud, ¿no? Pensemos a lo mejor en mujeres que acuden a los servicios ¿cómo se llaman? A los servicios, bueno, pues donde están como todos los servicios de parto, no recuerdo ahorita el nombre técnico, a los servicios obstétricos, ¿no? Y entonces, muchas de estas mujeres, más de una ocasión, y se ha documentado esto, han sido violentadas por el personal de salud, ¿no? Particularmente por médicos, médicas, enfermeras, que generalmente tienden como a insultarlas, a minimizar sus dolores o malestares, o a obligarlas a llevar a cabo acciones para las cuales no tienen condiciones óptimas de hacer, ¿no? Generalmente adoptando una actitud paternalista. Por ejemplo, muchas de estas mujeres al momento del parto, al estarse como quejando de algunos dolores que experimentan, muchas veces los médicos les dicen que no se siente dolor, ¿no? O sea, como deslegitimando lo que ellas están sintiendo, ¿no? Pero también muchas de ellas, cuando hablan del dolor que pueden experimentar, se les dice que se tienen que aguantar porque primero abrieron las piernas, y entonces eso es parte como del proceso, ¿no? Entonces, esas son formas de violencia obstétrica. Pero también pensemos en algún tipo
de profesionista de la salud mental que trabaja con personas con alto grado de vulnerabilidad social, que trabaja en una institución, pero que reproduce, por ejemplo, estereotipos sexistas, puede participar en la violación de derechos humanos y por tanto también la institución es responsable por las acciones de esas personas, porque debe contar con mecanismos para que esas situaciones no se produzcan y para proteger a las personas cuando son vulneradas, ¿sí? Bueno, entonces acá esto puede manifestarse en instituciones públicas diseñadas con el propósito de garantizar derechos, como ya vimos, pero también instituciones privadas negando derechos humanos básicos. La violencia institucional está muy presente y de muchas maneras en la sociedad en la que estamos y muchas veces está profundamente invisibilizada, particularmente porque muchos de los funcionarios, de las personas que son parte de estas instituciones, no son sensibilizados para evitar estos mecanismos de violencia institucional, ¿no? Una forma de violencia institucional, por ejemplo, también profundamente invisibilizada, es burocratizar procesos de atención, y cuando la atención es necesaria, es urgente, y bueno, que es algo muy característico de los servicios sanitarios que a veces que los servicios sanitarios que nosotros tenemos en México y que se presenta con muchísima frecuencia, ¿no? Bueno, entonces estas son las formas de violencia institucional, ¿sí? Hay acciones que pueden ser intencionadas o simplemente por omisiones. Bueno, continuemos entonces. Continuemos. Vamos a hablar ahora de la violencia sociopolítica. En este caso, la violencia sociopolítica, no sé por qué no cambia, un momentito. La violencia sociopolítica va hacia otros lados, ¿no? La violencia sociopolítica se dirige hacia otros lados y hay que asociarla con otro tipo de acciones. Bueno, perdón, tuve un problema ahorita técnico con mi presentación, pero ya lo resolví. Vamos entonces al asunto de la violencia sociopolítica, que acá conviene también asociarlo con otras cosas, ¿no? La violencia simbólica la asociamos con un asunto cultural, la violencia estructural la asociamos con la desigualdad y la exclusión, la violencia institucional con operaciones habituales de una institución que producen daño, y en el caso de la violencia sociopolítica vamos a asociarla al abuso del poder y el daño sistemático intencionado. En todas las formas de violencia hay una definición de fondo que es común, ¿sí? En todas. La violencia como un daño potencialmente evitable, ¿sí? La violencia como un daño potencialmente evitable. En todas las formas de violencia hay esto, ¿sí? Es decir, hay actividad humana que está produciendo la violencia, ¿sí? Y que pueden llevarse a cabo mecanismos para que eso no suceda. En el caso de la violencia sociopolítica, estamos hablando de que son formas de violencia donde está implicado el abuso del poder y el daño sistemático intencionado, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste entonces esta otra forma de violencia, ¿sí? Vamos a hablar de la violencia sociopolítica, acá podemos definir la violencia sociopolítica como un daño intencional organizado estratégicamente con el fin de mantener intereses políticos, sociales o económicos, cuyo propósito principal es desarticular o destruir el tejido social, violando derechos humanos fundamentales, ¿no? Esta definición quizá es un poco abstracta, pero si nos vamos a ejercicios concretos de violencia sociopolítica, nos puede quedar más claro, ¿no? Por ejemplo, uno de los fenómenos que están muy presentes en la historia latinoamericana, particularmente en la historia de las dictaduras y de las políticas autoritarias de muchos estados latinoamericanos, es el uso de la tortura, ¿sí? El uso de la tortura. La tortura es una forma de violencia sociopolítica, ¿no?
que tiene todas las características que yo acabo de mencionar. Pero quizá, por ejemplo, si quisiéramos traer a la memoria una forma de violencia sociopolítica aún más presente, que cada vez se está discutiendo con más insistencia en el contexto donde estamos, es el fenómeno de la desaparición forzada. En primer lugar, vale la pena distinguir un secuestro de una desaparición forzada. Un secuestro generalmente tiene fines económicos, es decir, se solicita algo a cambio de que la persona que ha sido secuestrada vuelva, ¿no? Hay un intercambio, un interés de intercambio. Pero cuando estamos hablando de desaparición forzada, lo que nos estamos refiriendo es que hay intereses políticos, económicos o sociales en que esa persona desaparezca y entonces no hay una lógica de intercambio. El fenómeno que estamos viendo hoy en México de las desapariciones, que si mal no recuerdo la cifra ya va en más de 40.000 personas, es un fenómeno que no es nuevo, que tiene historia desde los años 60, 70, 80, durante la Guerra Fría en México, la Guerra Sucia en México, pero que se acentuó después de las políticas del gobierno de Felipe Calderón cuando declaró la guerra contra el narcotráfico. La cuestión de las actividades del narcotráfico se diversificaron y empezaron cada vez más a construir campos de trabajo forzado, pero también redes de trata. ¿Sí? Se sospecha que muchas de las personas desaparecidas tienen como destino estos espacios. Algunos son desaparecidos con otros intereses, pero el asunto es ese. La desaparición forzada se ha vuelto una práctica política cada vez más frecuente. Evidentemente, no todas las personas desaparecidas son personas que fueron desaparecidas por mecanismos forzosos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que pueden perderse, ¿sí? Porque no se tiene alguna dificultad cognitiva, se pierden y entonces no vuelven a casa, ¿no? Estas personas no son desaparecidas de manera forzada. Pero hay muchas prácticas hoy que han sido documentadas por distintas instituciones de derechos humanos, donde las policías de distintos niveles, municipal, estatal, federal y algunas partes del ejército, han practicado formas de desaparición forzada. Sobre todo durante los años de la Guerra Fría, esta práctica fue muy frecuente y se aplicó muchísimo a los disidentes políticos de los gobiernos de esos años, ¿no? Pero hoy en día, sobre todo con la cuestión del narcotráfico, se ha utilizado cada vez más esta práctica para desaparecer rivales, para desaparecer líderes sociales, para desaparecer luchadores de derechos humanos, para desaparecer a personas al azar con fines de desarticulación del tejido social de ese espacio, de esa comunidad. Entonces, la violencia sociopolítica tiene que ver con el abuso de poder y con el daño sistemático intencionado. Quizá una tercera forma de violencia sociopolítica la veamos manifiesta en las formas de desplazamiento forzado que hay en muchas comunidades donde se quieren llevar a cabo proyectos que se asocian al progreso, al desarrollo, o simplemente que se quieren utilizar con otros fines, y muchas de estas personas empiezan luchas por la defensa del territorio, pero que hay muchos mecanismos de desgaste de las comunidades que las llevan a ser desplazados de sus lugares de origen, ¿no? Este fenómeno es cada vez más frecuente y curiosamente es cada vez más frecuente en partes, por ejemplo, de los sectores más empobrecidos del territorio nacional, particularmente en muchas luchas rurales, campesinas e indígenas por la defensa del territorio, ¿no? Bueno, entonces la violencia sociopolítica acá es una especie de daño intencionado, generalmente producida por el Estado y por grupos criminales, ¿sí? Lo cierto es que también hay otra acepción de la violencia sociopolítica, que no es reductible al Estado ni a los grupos criminales.
Esta otra acepción se refiere sobre todo a estos procesos de construcción histórica que distribuyen los recursos y el poder de forma diferenciada, ¿no? Como son las jerarquías de clase, las jerarquías de género y las jerarquías raciales, ¿no? Que tienen sus raíces en la organización, por ejemplo, capitalista de la sociedad, que prioriza la propiedad privada y que excluye del acceso a la riqueza a una gran cantidad de personas, porque la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos. La otra jerarquía, la jerarquía de género, sobre todo tiene sus raíces en la organización patriarcal, que es profundamente antigua, que se reproduce sobre todo desde las sociedades religiosas, que en los últimos siglos se seculariza y sigue vigente en las sociedades donde nosotros estamos. Pero también hay otra forma de violencia sociopolítica profundamente naturalizada, que es la jerarquía la jerarquía de raza, donde esto se produce a partir de los procesos coloniales, y entonces se asume que hay ciertos cuerpos que son superiores a otros, y hay cuerpos que son explotables, desechables, en función de la extracción de capital, ¿no? Entonces, la raza como institución biológica no existe, pero como institución biopolítica sí, ¿no? Entonces estos grandes trasfondos históricos pueden ser también considerados como organizaciones sociopolíticas que organizan la experiencia presente y particularmente que focalizan muchas de las políticas estatales y de los grupos criminales, porque tienden también a reproducirlo. Porque es muy curioso que la violencia estatal no se ejerce de cualquier manera, sino que se ejerce con ciertas perspectivas hacia las personas más pobres, o se ejerce de formas muy particulares pensando en tanto hombres o mujeres, o la diferencia sexual, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo las mujeres no fueron pensadas como sujetos políticos durante muchísimo tiempo, y ni siquiera como receptoras de derechos, ¿no? Pero también pensemos en cómo hoy se hacen muchas discusiones sobre cómo gestionar el cuerpo de las mujeres, particularmente pensándoles como cuerpos gestantes obligados, y que no tienen acceso a derechos fundamentales sobre su propio cuerpo, ¿no? Pero también el Estado, por ejemplo, que ejerce violencia racial al desconocer las diferencias de las culturas y los pueblos originarios, y sus formas y deseos de autogobernarse y dirigir sus intereses como ellos quieran, ¿no? Entonces, estas formas de violencia estatal y criminal también van a responder a eso, porque es muy curioso que muchos de las víctimas de la guerra contra el narco también van a tener estas características. Van a morir, sobre todo los jóvenes, van a morir los jóvenes empobrecidos y precarizados. Las mujeres van a ser pensadas como una especie de botín, ¿no? De acompañante, y de explotación sexual, y sobre todo se va a pensar que muchos de los cuerpos desechables son cuerpos no blancos, ¿no? Bueno, entonces la violencia sociopolítica también tiene ese fondo, mucho fondo que muchas veces no vemos. Y bueno, lo que hace la violencia sociopolítica es formalizarse, sobre todo a través de naturalizarse y normalizarse, presentando sus acciones como necesarias, ¿no? Tiene mecanismos de legitimación social, particularmente culturales, legales, económicos. Vamos al caso Atenco. Al caso Atenco, que yo les pedí que revisaran ese documental, y precisamente ustedes ahí podrán ver cómo los medios de comunicación eran elementales en estos mecanismos de legitimación social, pero también el discurso jurídico era clave para hablar del Estado de Derecho y de justificar actos de violencia contra los pobladores de Atenco, particularmente del abuso de la fuerza, ¿no? Es muy curioso porque también ese documental nos permite ver algo que Ignacio Martín Baró denominaba como la mentira institucionalizada, es decir, el desacreditar y criminalizar la protesta social y la inconformidad social. Y algo que vimos precisamente
en ese documental fue precisamente esto, ¿no? Pero también, por ejemplo, si nos vamos al documental de La Libertad del Diablo, vamos a escuchar, vamos a ver cómo muchos defensores de derechos humanos, luchadores sociales, fueron violentados, fueron reprimidos, no solamente por el Estado, sino por grupos criminales, ¿no? Y en muchos de los discursos de los medios de comunicación sobre las víctimas de la guerra, se les pensaba o como daños colaterales, o muchas veces se construía el discurso de que algo estaban haciendo, ¿no? Entonces, la violencia sociopolítica utiliza muchos de estos mecanismos para legitimarse, ¿no? Y entonces acá lo que se reproduce y se generaliza es el uso de prácticas de autoritarismo y de abuso de poder, que se ven muy claras en el documental de Romper el Cerco, que se generan daños individuales, grupales, comunitarios y colectivos, porque algo característico de la violencia sociopolítica es que produce algo que Ignacio Martín Baró llama el trauma psicosocial, ¿sí? El trauma psicosocial. ¿Qué implica la noción de trauma psicosocial? No es un trauma exclusivamente individual, no es un daño exclusivamente individual. Lo que pasa con el trauma psicosocial es que queda instalado en la memoria colectiva, en las narrativas comunitarias que las personas utilizan para dar sentido a sus relaciones sociales y a sus formas de vincularse con otros y otras. Entonces, la violencia sociopolítica tiene efectos no solamente a nivel individual. Pensemos, por ejemplo, en cómo durante muchísimos años la violación ha sido no solamente utilizada como una especie, eh, bueno, reformulo, justamente pensando en esta autora feminista, es que el asunto es que no me acuerdo de su nombre, Rita Segato, que nos dice que la violación tiene fines sociopolíticos, ¿no? Y ella se puso a analizar los testimonios de muchos hombres que ejecutaban estos actos, pero sobre todo se puso a analizar cómo era utilizada como una estrategia de guerra, ¿no? La violación ha estado presente, por ejemplo, en todas las guerras. Ustedes analicen la historia de cualquier guerra y van a ver que si bien los que más mueren en la guerra son los hombres, el cuerpo de las mujeres es dispuesto para imprimir otras formas de violencia, también profundamente cruentas, particularmente a través del daño a través de la violación. Pero el daño a través de la violación no solamente genera daño para la persona que fue violada, sino también, por ejemplo, para la familia y para la familia. Pensemos cómo, por ejemplo, en una comunidad, cuando se sabe que una mujer vivió este tipo de situaciones, es algo que genera miedo, inseguridad, aprensión, depresión, no solamente en esta persona, en la familia y en muchas veces también en la comunidad. Pensemos, por ejemplo, cuando hubo estudiantes en la universidad, ¿no? Que se dijeron fueron desaparecidos, ¿no? O estaban siendo buscados porque estaban desaparecidos. Hubo como un impacto realmente extraordinario en la comunidad universitaria porque se sintió el fenómeno profundamente cercano. No sé si ustedes recuerden estos tres estudiantes del CAP, que no eran de la universidad, pero que eran estudiantes al final de cuentas. Cuando se vio eso, hubo como una resonancia extraordinaria en el estado de ese fenómeno y pues fue un asunto sumamente indignante porque pues se explicaba que esas personas habían sido como víctimas porque fueron confundidas con integrantes de otro cártel enemigo, ¿no? Y que fueron como, de acuerdo a la versión institucional, disueltos en ácido. Cosa que, bueno, los familiares reclamaban que no había claridad con respecto a las evidencias en ese sentido y también otros sectores. Pero cuando pasa eso, también en la universidad pasa, particularmente ahí en el centro universitario, que dos estudiantes no se daban con su paradero y hay una alarma extraordinaria en toda la comunidad universitaria y entonces empezamos a ver que empiezan a
vivir fenómenos de profunda ansiedad, de miedo por asistir a la universidad. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que el daño que se produce desde la violencia sociopolítica no es solamente hacia los actores que se dirigen, ¿no? Sino que crea un efecto sistémico y que ese es su propósito. O sea, ¿por qué se busca con intencionalidad? Porque se sabe que va a tener efectos en otras personas. Sobre todo pensemos en lo que hace el narcotráfico. El narcotráfico, cuando hace como todos estos rituales, ¿no? De asesinar a una persona, ¿no? Por ejemplo, decapitarla, quitarle los ojos, desmembrarla, repartirla, y mostrar como cuerpos torturados, profundamente violentados. El propósito no de esa violencia no solamente va hacia ese cuerpo, ¿no? Hacia esa persona que fue brutalmente asesinada, sino que es algo que busca impactar en toda una comunidad, ¿sí? Busca tener efectos, ¿sí? Aquí lo que hay que recordar es cómo el uso de las emociones es indispensable. Pensemos en la producción social del miedo como una tecnología de gobierno, ¿sí? Pensemos en el miedo, en el horror, ¿sí? Como una forma de controlar y de gestionar las agencias políticas en una comunidad. Porque una persona, por ejemplo, que está asustada, tiene cierto grado de agencia. Una persona que tiene miedo, tiene cierto grado de agencia. Un poquito, quizá menos que cuando está solamente asustada. Pero cuando una persona, por ejemplo, está horrorizada, el grado de agencia desaparece, ¿sí? El grado de agencia se disuelve, ¿sí? El horror disuelve la agencia política, ¿sí? Y esto lo saben con muchísima claridad muchos agentes gubernamentales, ¿no? Pero también muchos agentes del crimen organizado, ¿no? Hay un concepto que nos ayuda a entender todo esto, que es el concepto de necropolítica, ¿no? Que es la gestión de la muerte y que también es una forma de violencia sociopolítica, ¿no? Entonces, la violencia sociopolítica crea mecanismos de gestión política, particularmente a través del miedo y del horror, y de gestión territorial, porque también muchas de estas formas es a través del control de territorio. Si se controla el espacio material y las formas en cómo se opera en el espacio, también tiene efecto sobre la forma en cómo circulan los cuerpos, ¿no? Entonces la violencia sociopolítica tiene mucha claridad y por eso decimos que es un daño sistemático intencionado, ¿sí? O sea, por ejemplo, la violencia estructural no siempre se produce como un daño totalmente intencional, ¿no? No hay como mecanismos tan claros dirigidos hacia allá, ¿sí? Pero en este caso sí, ¿sí? En este caso sí, ¿sí? Evidentemente, la violencia sociopolítica también puede producir desigualdad y exclusión, como la violencia estructural, pero en este caso el daño que se produce es todavía mucho más radical, porque la violencia sociopolítica, sobre todo, está dirigida hacia la desarticulación del tejido social, ¿sí? Desarticulación del tejido social, es decir, a individualizar, a individualizar, a no construir comunidad, a no construir redes, ¿sí? Fíjense qué tremendo es esto, ¿no? Porque estamos en una cultura profundamente individualista, ¿no? Pero aparte hay como intención de que esas personas que quieren romper con eso no lo hagan, ¿no? Entonces tiene muchas consecuencias la violencia sociopolítica y si ustedes se fijan, muchos de los mecanismos desde los que opera el narcotráfico van dirigidos en este sentido, ¿sí? O a que se construya ciertos tipos de tejido social, ¿no? Eh, pero otros se disuelvan. O sea, que se construya un tejido social sin agenciamientos políticos, pero que se construya tejido social con subordinación hacia ciertos intereses económicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, tiene un montón de consecuencias esta y podríamos como seguir cortando de muchos lados. Por ejemplo, también habíamos visto ya hace varias clases con otras emociones de cómo se reproducen otras formas de institucionalización de vínculos, por ejemplo, sexoafectivos, que son productos de estas instituciones sociopolíticas históricas que hace rato mencionaba, ¿no? Bueno, sigamos.
Acá lo que debemos tener muy claro, lo que debemos tener muy claro como psicólogos, psicólogas, es que la violencia social en todas sus manifestaciones, que sea simbólica, sea estructural, sea institucional o sociopolítica, impacta en el bienestar social individual. La violencia social genera violación de derechos humanos y genera daños en la salud mental. ¿Sí? La violencia social, como decía Ignacio Martín Baró, produce traumas psicosociales que transforman a la sociedad, no solamente transforman a las personas. ¿Sí? Acá lo que tenemos que preguntarnos es qué tenemos que hacer frente a todo esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a todas estas formas de violencia que son tremendas, que son muy complejas? Y bueno, ¿con qué vamos a cerrar este curso? Precisamente va a ser hablando del trabajo que se construyó desde América Latina para enfrentar estas formas de violencia vamos a nominar esas formas como los acompañamientos psicosociales, que el día de hoy no vamos a trabajar, lo vamos a trabajar en la siguiente sesión, ¿sí? Pero me gustaría adelantar algunas de las cosas que se hacen desde acá, ¿sí? Desde los acompañamientos y que por supuesto tienen que ver con el trabajo hacia toda esta forma de violencia, porque lo que nos hace dar cuenta de todos estos temas es que la violencia no es individual, que la violencia es social, que la violencia nos aparece de muchas maneras, que podemos ser productores de violencia sin estarnos dando cuenta porque nosotros la tenemos profundamente naturalizada. Eh, pero bueno, vamos, entonces, ¿qué acciones podemos hacer frente a la violencia? En primer lugar, conviene construir memoria histórica. ¿Sí? Porque cuando no tenemos memoria histórica, pensamos que lo que nos pasa, ¿sí?, es la única forma en la cual se puede proceder. O pensamos que lo que nos pasa no había pasado en ningún otro momento y por tanto no tenemos mecanismos para enfrentarnos a eso. Tener memoria histórica nos ayuda a conocer que estas formas de violencia ya se utilizaron previamente, que quizás se han sofisticado, pero que también han existido formas de resistencia y de construcción de alternativas. Tener memoria histórica nos ayuda a identificar que también existen mecanismos institucionales, ¿no?, para enfrentar esas formas de violencia que precisamente se construyeron con la lógica de evitar esa producción de violencia. Por ejemplo, pensemos en cómo el tema de los derechos humanos es un gran referente, ¿sí?, para evidenciar formas de violencia que previo a la Segunda Guerra Mundial no se habían denunciado, evidenciado. Pero con el reconocimiento de ese marco se fueron construyendo distintos derechos, marcos jurídicos que se fueron traduciendo a prácticas sociales y que bueno, hoy conocemos otras realidades por eso. Entonces la memoria histórica no solamente nos ayuda a recordar el pasado, sino a construir el futuro, ¿sí? Bien, también algo que conviene trabajar es la idea de las epistemologías de la violencia, es decir, construir marcos teóricos, marcos también metodológicos para percibir la violencia, para percibir el origen de la violencia, ¿no? Porque lo cierto es que cuando pensamos la violencia como un acto individual, no visibilizamos todo esto. Pensemos en el tema del narcotráfico, en cómo muchas veces desde la psicología se quiere solamente explicar psicopatológicamente y a través de criterios diagnósticos, nosologías psiquiátricas, la violencia, ¿no? Y por ejemplo, muchas veces está la explicación de la sociopatía individual, explicada solamente a partir de la biografía, por ejemplo, de un sicario, pero si nos quedamos con la explicación del sicario, no tenemos en cuenta que el narcotráfico es un fenómeno histórico, es una empresa transnacional, es una empresa, es una industria cultural, pero también participa en la reproducción de la desigualdad porque su fuente principal para alimentarse son las personas más precarizadas y muchísimas otras cosas más. Entonces, despsicologizar esas explicaciones nos permite ver otras cosas y eso lo hacemos solamente con las epistemologías de la violencia, las epistemologías de la conciencia, perdón,
que la violencia nos hacen perceptible la violencia, nos hacen darnos cuenta de que nosotros cuando creemos que no estamos siendo violentos, quizás estamos participando en algunas de esas formas, ¿no? Quizá, por ejemplo, algo que sea paradigmático en esto sea la explicación de la violencia machista, ¿no? De cómo muchas personas no pensamos que somos machistas, pero después, cuando vamos viendo como determinado tipo de relaciones, se nos va presentando que evidentemente sí, es muy difícil no ser machista en una sociedad estructuralmente machista. Y participamos en estas cadenas de reproducción de la violencia, ¿no? Bueno, también algo que conviene hacer es demandar justicia y denunciar pública y legalmente. O sea, las acciones, muchas acciones que se llevan a cabo hoy en día van encaminadas y es necesario hacerlo, sobre todo visibilizar las flaquezas de los sistemas jurídicos, pero también utilizar sus fortalezas, ¿no? Que acá no hay que pensar como blanco o negro, sino que también hay que ver todas las matices del Estado, porque el Estado, así como puede ser productor de violencia, también puede ser utilizado para frenar al mismo Estado, frente a estas producciones, ¿no? Y a otros grupos sociales, ¿no? También es necesario acompañar en procesos de acceso a derechos fundamentales, que esto se va a entender muchísimo con lo que viene, y trabajar en la construcción de tejido social y redes de solidaridad, generar procesos organizativos, colectivos, democráticos y colaborativos, y construir ciudadanías y buscar transformar la realidad de las personas, ¿no? Esto último lo dije rápido porque a lo que me voy a referir es que todas estas acciones están compactadas en algo que se conoce como acompañamientos psicosociales, que precisamente vamos a trabajar en la siguiente sesión. Les voy a dejar que vean un video muy ilustrativo sobre cómo se llevan a cabo los acompañamientos psicosociales, donde ustedes van a ver todos estos elementos y muchísimos más que vamos a trabajar en las sesiones que vienen, ¿sí? Bueno, entonces no me extiendo más. Lo que revisamos hoy fue violencia sociopolítica y violencia institucional. Con esto cerramos el tema de las violencias. Vamos a seguir con el último tema del curso, que son los acompañamientos psicosociales, y ese va a ser nuestro cierre, ¿vale? Bueno, como siempre, les agradezco su paciencia y nos estamos viendo.